sean todos unos igual en internet. El mapita, no se los pusimos para atrás. Aquí. Si pusiéramos ¿a qué se parecería este mapa a otro que pusiéramos encima? Imagínense que ustedes están así de, no tengo idea dónde van a estar los yacimientos, ¿no? ¿Cómo me orientaría entonces para conocer? Con el de las placas tectónicas, a lo mejor. Sí, una de las cosas que pueden usar. No está, no se ve, el de atrás no se ve tanto. No, aquí no tiene. Tienen el de las placas, pero así como están, tengo apuntador, no, aquí no lo tengo. Pero ¿se ve mi cursor? No, ¿verdad? No, no se ve, No. maestra. No, no se ve. Bueno, aquí se los voy a platicar. Ahí donde ya hablaban de la franja de plata, que está en medio todo lo gris, si ustedes ponen encima un mapa orográfico, el orográfico es el que tiene todas las formaciones rocosas, las cordilleras, las montañas, se van a dar cuenta que todo esto está entre esas cordilleras. Se parece mucho la Sierra Madre Oriental y la Occidental en cómo están encima de donde se encuentran la mayoría de los cimientos. Y lo que, en pocas palabras, trataba de explicar la doctora, bueno, sí lo explicó obviamente, nada más que sí, nosotros estábamos como que no todavía ese nivel de geología, era que ellos, sin necesidad como tal de, más allá de tener el mapita con el que ya saben más o menos qué metales van a encontrar y la forma en la que los encuentran ellos en la corteza, pueden identificar fácilmente su origen y también los metales que puedan llegar a encontrar ahí. Lo vamos a ver más adelante, las técnicas que se requieren para poder determinar dónde está un yacimiento, pues son varias, dependiendo también de si están a flor en la tierra, digamos, lo encuentran fácilmente, o si es algo subterráneo. Pero mucho de lo que se orientan los geólogos es en conocer previamente lo que ya tienen como idea de que se van a encontrar y hacer exploraciones parecidas a las que hacen los arqueólogos, pero ellos conociendo las características de las rocas que están ahí, ¿no? O sea, ella también hablaba de algunas que les comentaba de las que son de cámaras magmáticas y que tenía una mezcla hablaba mucho de lo metamórfico, ¿recuerdan? ¿Alguien que me mencione de eso? ¿Sí? ¿Qué decía de lo metamórfico? Ella observaba las piedras, o las rocas más bien, observaba las rocas y en base a su estructura, a ver si tenían algunas capas, algunas formas cristalinas, se daba cuenta como de qué tipo de rocas se estaba tratando y lo que se podría encontrar, si de verdad pudiera haber un yacimiento por ahí o no, o si se encontraba como una especie de grieta o algo así mencionó. No sé mucho de eso, bueno, no sé casi nada de eso. Se me hizo súper interesante, pero pues me dejó así como con mucha hambre de más, porque pues no entendí mucho. Por allá noté unas cosas, pues no he tenido tiempo así de estar investigando, porque ayer hice un trabajote así súper extenso y acabé como a las 4 de la mañana, pero, pero la verdad es que de alguna manera sí se me hizo muy enriquecedor, porque uno de los problemas que tenemos como estudiantes es que a veces pues no sabemos buscar la información y eso como que me abre ya camino, me abre puertas como para saber investigar por mi propia cuenta. Sí, no, entre más información tienes, más te das cuenta que sabemos menos, ¿no? Y entre Ujú. más Eso fue lo lees. que me enseñó, que no sé nada. No, pero nosotros, ¿por qué no lo vemos tan a fondo como lo ven los geólogos? Porque la verdad es que ellos están mucho en la parte de cómo saber dónde están los yacimientos y cómo identificarlos y caracterizarlos, pero la parte en la que el ingeniero en materiales está mucho más involucrado es, bueno, ya las encontraste, ahora cómo las procesamos para que eso lo podamos obtener nosotros en un metal, ¿no? Eso es lo más importante al final. ¿Por qué conocer el cambio que tienen las rocas y los minerales que pueden contenerlas? Porque ahí está el dinero, chicos. Ellos investigan en
tratan de encontrar, si recuerdan, mencionaban mucho lo de metamorfismo regional, incluso ellos pueden saber, viendo, analizando el tipo de roca que se encuentren, el mecanismo por el cual se generó, ¿no? Porque decían, bueno, es que pueden ser algunas que tienen todavía pedacitos de magma que se ven ahí cristalizados, o puede ser algo regional, ¿no? De presión o de temperatura. Entonces, se enfocó mucho a las rocas metamórficas, y recuerdan, no hablaba tanto de las que vamos a ver hoy, las sedimentarias, pero bueno, espero, si no los dejó con muchas dudas, sí con esa hambre como de investigar más, y de que también conocer la importancia de tener esa habilidad de identificarlas, ¿no? Obviamente, si a ustedes en algún momento les interesa esa parte de geología, pues también pueden especializarse en eso, que es en lo más común que se especializan, hablando en la parte de minería como ingeniero en materiales, en la parte de la concentración, en cómo, como les decía, cómo encontrar el proceso adecuado para todas esas rocas, procesarlas de la mejor manera. Entonces, si no hay alguna otra duda, para ya pasar al tema de sedimentarias, que es el último que nos queda. Sí, dime, Yadira. Maestra, la ponente mencionó algo de gabroica o algo así, pero no entendí qué era, me perdí. Es que habló del magmatismo y luego sacó lo de la gabroica y no entendí la relación. A la gabroica se refería a lo que les explicaba del basalto. El basalto es una roca ígnea a partir de la cual, si sufre metamorfismo, puede encontrarse como ¿qué era el que es? Esquisto. Por acá les tenía en la colección. Ahorita también vamos a ver el tema de la colección. El metamorfismo que sufre el basalto da lugar a muchas minerales y rocas, porque tiende a tener una alta afinidad como para ser metamórfico, ¿no? O sea, se transforma muy fácilmente. Entonces, el gabro es una derivación del basalto, en el cual no se cambia, sigue siendo ígnea, pero en lugar de ser extrusiva, se vuelve intrusiva. Y si recuerdan, hablaba mucho de la parte de las cámaras de magma. Entonces, mucho del metamorfismo puede ocurrir en el caminito a que va saliendo del volcán, ¿no? A eso se refería principalmente, que del basalto puede haber el gabrismo o el gabro, pero cuando hablan así como de istmo, son como características típicas de un tipo de roca, ¿no? O sea, es hablar como, la forma en la que se comporta es como lo típico que vas a encontrar en esa roca, en el gabro. Ese, como tal metamorfismo, no se considera del todo, porque sigue siendo roca ígnea. O sea, prácticamente lo que pasa es que el basalto, de ser extrusivo, se vuelve a ser intrusivo porque está dentro de las cámaras de magma. Pero, aunque no cambia de clasificación, sigue siendo ígnea, ese cambio se puede clasificar en una especie de metamorfismo, porque al final modifican las características. ¿Qué es lo que pasa cuando cambia de un nombre a otro? La estructura interna que tiene, la estructura cristalina, es la que cambia. Puede no cambiar mucho la composición química, pero la temperatura del magma hace que cambie las características, ¿no? Y como lo veíamos hace un rato, o sea, las cambian desde ser muy porosas a poco porosas, o se vuelven más oscuras, y tienen otros cambios de ese tipo. A eso se refería. ¿Sí quedó claro? ¿O te confundí más? No, sí quedé claro. Gracias, maestra. El basalto es muy popular porque, como les decía, aparte de que es el más abundante en la corteza terrestre, hay basalto extraterrestre. Ese basalto se ha encontrado en Marte. ¿Y en dónde más? Había una, aquí las tengo, lo han encontrado en meteoritos, en Marte y en la Luna. Han encontrado basalto con las mismas características del que se encuentra aquí de que se obtiene de la lava. Entonces, una de las líneas de investigación es precisamente, a partir de minerales que se encuentran en otros planetas, ver la similitud que tienen con los de nosotros, ¿no? Para ver si en dado momento... Es muy lógico que se parezcan, porque al final, sea cual sea la teoría de la formación, pues todos venimos de
de una misma estrella colapsada o de un chispazo, ¿no? De un Big Bang. Entonces es común que tengamos algunos elementos en común, pero sí llama mucho la atención eso. O sea, se han estado analizando también mineralógicamente todas las rocas que se pueden encontrar en otros planetas y que tienen similitudes con los de la Tierra. Y hablando de historia de la Tierra, precisamente las rocas sedimentarias son las que nos dan ese punto de partida para saber qué pasó ahora no adentro, sino afuera, ¿no? Entonces, las rocas sedimentarias, como son las que se forman en la superficie, como las que ven aquí en la fotografía, pues tienden a ser con ciertas características que ahorita vamos a ver, pero ¿cuál es la que más importante? Que su origen puede ser cualquiera, puede ser una roca sedimentaria que se vuelve otra roca sedimentaria que cambia por el efecto del agua o del rozamiento o del contacto que tenga con otra, incluso con otro yacimiento afuera. Puede ser una roca metamórfica que pasó de ígnea a metamórfica y de metamórfica puede pasar a sedimentaria, o bien puede ser una roca ígnea que al momento de estar afuera pues cambia sus características y ahora por el efecto del agua y todo lo que les comentaba, pues ahora se vuelve sedimentaria, ¿no? ¿Qué es lo que los caracteriza? ¿De dónde viene sedimentaria? De asentamiento o del latín como está en la slide, sedimento, ¿no? Es acumulación. Sedimentario es algo que con el tiempo se va juntando, va haciendo entre precipitación y acumulación de materiales. Entonces, ¿qué es lo diferente a que a las rocas sedimentarias de las ígneas y las metamórficas? Que van a encontrar un montón de cosas. No van a encontrar solamente lo que las caracteriza de que si vienen de lava o de magma o si tuvieron cambios de temperatura, sino como es una mezcla fuera de todo con lo que se encuentra. Imagínense como una pelusa que va y da vueltas y se pega a todo lo que hay en la casa. Así son las rocas sedimentarias. Pueden llegar a ser más complejas en ese aspecto, pero una de las cosas por las que se tiene mucho, o bueno, la importancia principal de las rocas sedimentarias es todo lo que nos pueden contar del origen de la Tierra y del paso del hombre a través de las diferentes etapas de la civilización, ¿no? Porque les digo, o sea, los pasos simplemente para que se denomine como tal sedimentaria, pues empiezan con la interacción física-química o meteorización, que es cuando están en contacto con aire y tienen ahí combinación de una especie como de deterioro. Luego, la caída genera también roces y cambios, erosión y transporte, y prácticamente, como les decía, es como una pelucita que va y se va juntando con todo lo que encuentra. Puede volver a hacerse mucho más grande por el acumulamiento o bien el roce quitarle material, pero todos estos cambios combinados, la erosión, el transporte, el viento, la interacción con el agua, si después se asientan y van, en este caso, por ejemplo, hacia alguna cuenca o un canal, y ahí llegan y se mezclan con otras, también ahí pueden tener cambios todavía y formar capas sedimentarias que incluso la compactación, si están juntas con otras rocas, también hacen que esa compactación genere esfuerzos dentro de la misma roca y genere transformaciones, ¿no? No transformaciones como las del metamorfismo, pero sí para que al final tenga una composición definida, una textura, una estructura cristalina, en función de toda la historia que le pasó, desde el momento en el que probablemente salió del volcán y empezó a tener interacción con otros elementos, ¿no? Entonces, muchas de las rocas sedimentarias lo que las caracteriza es el transporte tan largo que tienen, desde que se consideran rocas, sea cual sea su origen inicial, hasta que terminan, y bueno, como lo veíamos en el ciclo de las rocas, pues pueden volver y regresar a otros mecanismos y empezar ahora a ser metamórficas y luego ígneas y seguir, ¿no? De forma circular. Entonces, hablando de estas rocas, pues tienen muchos cambios, pero tienen también cambios químicos, obviamente, porque hay mucha interacción con el agua, pero también la parte de los cambios físicos, la presión y los esfuerzos a los que están sometidos,
son los que hacen que después nos podamos encontrar con diferentes texturas y propiedades, ¿no? Hasta ahorita no hemos hablado nada de propiedades mecánicas. Yo no les he preguntado de durezas o de características, porque ahorita como rocas es difícil medirlas por el hecho de que las rocas, recuerden, son mezclas de minerales. Entonces, hasta este punto, lo que se evalúa como tal, pues son las texturas que veíamos, los colores, incluso podría hablarse de, como veíamos en las fascias, en las series de Bowen, pues dependiendo de la temperatura en la que están, características típicas que tienen de color, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, no hemos hablado de otras propiedades mecánicas que si bien sí pueden afectarle a la roca, pero bueno, son al final una combinación. ¿Y qué la caracterizan a las rocas? Van a haber estratos o capas, porque como les decía, es ese efecto del tiempo. La roca, la interacción que tuvo con el ambiente no es de 1 o 2 días, ¿no? Pueden ser estratos o capas que se forman a través de cientos de años, miles incluso, y como esos son movimientos que se tienen por el aire, por el agua, por el rozamiento, lo primero que se hacen son formarse capas, porque es una acumulación continua de laminaciones que también se observan y que también, a lo mejor ahí ya no va nada más el geólogo, también va el arqueólogo a revisar, porque muchas de estas capas contienen fósiles que se van acumulando a través del tiempo y que también se analizan, ¿no? A lo mejor si nosotros no nos interesan tanto los fósiles, sino los metales que podemos obtener de ahí, pero es una combinación muy rica de muchos elementos que estuvieron presentes en cierta zona, ¿no? Entonces, ¿cómo las van a ver? Normalmente como capas, con ciertas formas que se pueden definir incluso por la acción del aire, por ejemplo. Tienen mezclas pueden encontrarse agua, como les decía, pueden encontrarse carbón, pueden encontrarse fósiles, entonces toda esa interacción hace que puedan estar contenidas aquí e incluso haya mezclas con otras rocas. Y bueno, lo principal, las estructuras que les comentaba sedimentarias típicas de aquí, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, maestra. No. Muy bien. No quiere decir que las rocas sedimentarias son más importantes que las ígneas y las metamórficas, porque al final todas nos describen algo, ¿no? Pero podría decirse que son de las que tienen aplicaciones en muchos aspectos, no solamente en la parte de extracción de metales, porque las rocas sedimentarias, los geólogos que son los que son más especializados en el análisis de estas, pues definen toda la historia de la Tierra, prácticamente. O sea, que les hablan de las etapas que se pueden pasar dependiendo de dónde se encuentran. En la industria de la construcción, por ejemplo, la caliza, que es una roca sedimentaria muy común, se utiliza para fabricar cemento, pero también la caliza se utiliza como refractario, se utiliza para las cales que se usan para fabricar acero. Entonces, arenas, y se usa mucho para la ingeniería civil. Entonces, todo lo que podemos encontrar en las rocas sedimentarias tiene muchos usos, y en la industria química también. Pero yo creo que lo más importante de las rocas, como les comentaba al principio, es la historia que te cuentan, ¿no? Hay muchas clasificaciones y de ahí también depende las que nos podemos topar después, porque en la industria energética encontramos algunas que nos producen ya energía, ¿no? Que son para combustibles como petróleo o gas. En la industria del agua también tenemos algunas que sirven como filtros naturales para la purificación del agua. Entonces, las aplicaciones son diversas, ¿no? Y es una de las cosas por las que se analizan las rocas sedimentarias y sobre todo su origen. Como les decía hace un rato, pueden ser dos diferentes vertientes. Las que por el transporte, por la erosión y por la sedimentación se vuelven sedimentarias independientemente de su origen, o las que tienen interacción con agua o con soluciones químicas, y entonces ahí ya damos origen a otro tipo de rocas sedimentarias, porque incluso hasta en este tipo de rocas hay separaciones. Las detríticas, que solamente tienen
el efecto de cuestiones físicas como tal, roce, erosión, transporte, meteorización, esas tienen detríticas viene porque precisamente tienen una textura de ese tipo, ahorita la vamos a ver en el siguiente slide. Y las rocas sedimentarias que tienen ya interacción con agua o incluso con otros microorganismos, esos ya tienen el aporte de agua, de oxigenación, y ahí ya estamos hablando de una clasificación como de rocas sedimentarias bioquímicas o bien químicas. Químicas cuando solamente tienen interacción con agua, bioquímicas cuando tienen interacción con agua y con microorganismos. Esas son de las tres principales clasificaciones que hay para las rocas sedimentarias. ¿Cómo las vemos? Como les decía, las que nada más tienen el efecto del aire, del roce, de que cayó una roca encima de otra, o de que hubo hay corrientes que modificaron cómo se encontraban en el medio ambiente, se pueden llamar clásticas, detríticas, terrigénicas o siliclásticas. Siliclásticas porque la mayoría están compuestas también por silicio. Entonces van a ver características como las que se ven en el slide, como de relave, como de que tuvo interacción, pero no se consideran en estas que tengan la mezcla como tal con agua. Eso sí pasa con las rocas químicas. En las rocas químicas, como las evaporitas, las que se ven aquí en el slide, la halita, la silvita y el yeso, esas tienen agua. Y si notan, la evaporación les da precisamente en el caso de la silvita no, ¿verdad? Pero en la halita y el yeso, pues tienen como esa característica de que tuvieron interacción con agua, ¿no? Se ven como cristalinas. En las que tienen ya combinación en el caso de las bioquímicas, que tienen interacción con microorganismos, pues podemos encontrarnos ejemplos como el travertino, el cher, o la coquina y la caliza fosilífera. Pero estas ya son algunas que incluso en la caliza pueden tener fósiles de hace muchos años interactuando. Y la otra clasificación, la cuarta, que no está en la slide anterior, son las orgánicas, pero esas tienen una relación mucho más importante con el carbón en particular. Esto todo está enfocado más en las rocas que se pueden utilizar para combustibles. En el caso de las clásticas o detríticas, es igual que cualquier otra, ¿no? Pueden ser ígneas que salieron del volcán, metamórficas que tuvieron una transformación o incluso rocas sedimentarias que se cambian a otro tipo de roca sedimentaria, pero que no tuvieron ningún otro efecto, ¿no? Y en estas, pues, se le llaman clásticas o detríticas por los granos grandes que se observan al momento de su formación. O sea, no sé si han visto, por ejemplo, imágenes del Gran Cañón. ¿Cómo se ve? No se ve tan como aquí, no se ve más impresionante que el que está en la foto. Pero lo que se ve ahí es efecto de mucho tiempo que ha tenido interacción el aire o las corrientes de aire cercanas ahí con lo que está y que les da la forma que tiene, ¿no? Esa erosión de una roca preexistente. En el caso de las detríticas, vamos a encontrarnos con tres clasificaciones principales. ¿Qué es lo que diferencia una de otra? ¿Cómo se ven? ¿O se ven exactamente igual? No creo. ¿Cómo se ven? Sus texturas son diferentes. Una parece como si tuviera piedras como incrustadas, la otra tiene rayas y la otra se ve un poco más uniforme. Así es. El conglomerado, como su nombre lo dice, cuando escuchen conglomerado, así parecen como que las bolitas estas que hacen como de alegría. El conglomerado puede ser una mezcla de diferentes minerales, pero tienen tanto granos grandes como granos pequeños, como lo ven ahí. O sea, es una mezcla de un montón de cosas. A diferencia de las arenitas y las lutitas, que son un poco más homogéneas, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre todas? Como lo mencionaba, la granulometría y la textura que se observan. O sea, la más gruesa son los conglomerados y de ahí nos vamos a las lutitas, ¿no? Eso nada más hablando de apariencia física, de una clasificación como tal. En el caso de la lutita no van a ver los granos ni de chiste,
a lo mejor ya poniendo en el microscopio, pero por lo general son muy terrosas, son muy homogéneas en su color, son blandas. Luego las areniscas, pues pueden o no verse más o menos a simple vista, si notan tienen hasta patrones parecidos a las metamórficas en cuestión a que se forman líneas. Y en el caso de los conglomerados, pues ahí sí es una mezcla muy grande de diferentes minerales y también granulometrías. Dime, Jesús. Maestra, yo tengo una duda. Las rocas sedimentarias detríticas, ¿a qué clasificación de las rocas sedimentarias pertenece? No, o sea, las rocas detríticas es una clasificación de las rocas sedimentarias. Hay... ¿Sí te escucho? No, es que yo había confundido con esa diapositiva que acaba de pasar. Ah, ok. No, estas son las 4 clasificaciones principales. Clasificación por origen, es decir, si se formaron por la interacción con el aire solamente o con otras rocas, o si se formaron las químicas por la interacción con agua, o las bioquímicas por la interacción con agua y con microorganismos, o las orgánicas, que es otra clasificación. No todas las clasifican así, pero sí se consideran también el carbón una roca sedimentaria, perdón. Esas están caracterizadas por tener un alto porcentaje de carbono. Y también son fósiles también, porque acuérdense, ¿de dónde viene el petróleo? Nuestro petróleo, ¿de dónde viene? ¿De los fósiles? De los fósiles. O sea, son también rocas que se quedaron y que estuvieron miles de años y tuvieron una transformación. Entonces, también entran dentro de la clasificación de rocas, pero bueno, estas rocas, como son ricas en carbón, esas permiten hacer un cambio. No, ya estos no podríamos considerarlo metamorfismo como tal, porque no es como algo que tenga el efecto, sino estas se clasifican como tal en las sedimentarias, pero son un tipo de rocas también como el carbón, y son lo que la caracteriza. Entonces, esa es una clasificación por origen. Les mencionaba los nombres que pueden ser clásticas, detríticas, terrígenas o siliclásticas. Cualquiera de esas 4 clasificaciones se pueden identificar para ese tipo de rocas en particular. Clásticas o detríticas. Como les comentaba, las químicas, esas sí tienen soluciones salinas de agua muy cerca. Entonces, esas pueden encontrarlas seguramente cerca de un río o de un lago, y ahí la interacción con el agua pues les da características muy, muy particulares como las que se ven en este slide, ¿no? O sea, la mayoría si las ven pues tienden a ser blancas o como color cremita, con una textura muy como de cristal. En el caso de las evaporitas, ¿no? Las calizas se ven así casi como cascaditas, el travertino, todas esas tienden a ser, para empezar, muy blancas. Y estas, la mayoría, el uso más común que tienen las sedimentarias químicas, pues por el tema del yeso, la caliza, las dolomitas, todo esto se va mucho a la construcción. Los hornos, por ejemplo, ¿alguien ha visto los hornos que tenemos ahí en el TEC? Sí, yo sí los he visto. ¿Cómo están constituidos? Platicando. Pues tienen uno que es como que funciona con electricidad, ¿no? Y el otro lo hacen funcionar con gas. Entonces, pues son así como si fueran como si fuera así como tipos pocitos y donde meten el crisol. ¿Y de qué está hecho el crisol? De algún tipo de cerámico, no desconozco cuál sea la composición del crisol. Sí, el crisol que ven, en el caso de que fundieran, por ejemplo, aluminio, que ahí sí lo pueden hacer con gas porque funde a menos temperatura, viene de la que están viendo aquí, la dolomita. La dolomita se tritura, también se muele como el resto de los minerales, y la mayoría de los que ven aquí se utilizan mucho para la parte de los refractarios, porque tienen temperaturas de fusión muy altas. Y esto sí, recuerden, esto sí lo van a ver en cualquiera de las materias más adelante, ¿no?
todos los hornos, ya sea que fundan aluminio, fundan bronce o fundan cualquier otro metal de mucha más alta temperatura, tienen que tener refractarios para poder soportar las temperaturas, porque si no se les funde el horno, ¿no? Si el horno nada más fuera solamente de acero, pues no van a tener nada después de la primera fusión. ¿Y cómo van a ver las rocas en su colección? Pues si notan, toda la mayoría, a excepción del carbón, las rocas sedimentarias, la mayoría son blancas, ¿no? Como las que ven aquí. Aunque aquí en la clasificación vienen separadas por deposición química y deposición mecánica. Las que vean como deposición mecánica son las detríticas o clásticas. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre es simplemente interacción física con algo, no ocurre nada químico, a excepción de las químicas, donde sí se tiene, valga la redundancia, una interacción con agua. O bien podemos tener las que ya ahora sí tienen con los fósiles, o que tienen aquí puede considerarse todavía no con carbón, pero sí pueden ser también organismos muy ricos en la cuestión orgánica, que puedan tener, en el caso coquina y chert, que es como una versión menos rica en carbón que el carbón como tal, ¿no? O sea, muchos pueden utilizar estos minerales también para la producción de carbón, sin embargo necesitan más procesos para purificarlo, pero como vienen de la interacción con fósiles, pues bien, están también muy ricos en ese elemento, ¿no? Entonces las bioquímicas se caracterizan porque están principalmente involucradas con microorganismos y son muy buenas para conocer la historia de nuestra Tierra, de nuestro planeta. Y las últimas, las orgánicas que les comentaba, pueden ser como diferentes clasificaciones de todo esto es carbón, turba, lignito, carbonulla, antracita, todas estas tienen restos vegetales que ayudan a que la acumulación de carbón sea mucho más alta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en unas están más puro el carbón que en otras. Por ejemplo, la turba es como que de todas las clasificaciones, la que más procesos necesita para su purificación, a diferencia del carbonulla, que ese ya está como, digamos que está más, pues sí, tiene una pureza mucho más alta, tiene el carbón, un porcentaje de carbón más alto, y eso ayuda que también a que se prenda mucho más fácilmente y pueda ser más utilizado para el tema del combustible. Y la antracita, que sí puede entrar dentro de una clasificación metamórfica, porque esta sí está bajo condiciones de presión y temperatura para su formación. Esta, aunque se parece en composición química a las rocas sedimentarias orgánicas, sí se clasifica como metamórfica, ¿no? Hablando de historia, les voy a mostrar un video. Estas son otras de las rocas sedimentarias orgánicas, pero en estas hay fermentación anaerobia, no hay presencia de aire, y también son algunos de los que se utilizan para producir energía, ¿no? Con carbón. Y aquí ya viene la clasificación. Esta es otra que se realiza ya sea por la formación origen, en las organónegas, que juntan las bioquímicas con las de carbón. Y bueno, según su composición química pueden ser enterrígenas, carbonáticas, silíceas, fosfáticas, pero eso ya es más enfocado a los componentes que tienen, ¿no? Pero la clasificación que vamos a evaluar en el examen, pues van a ser la que les acabo de explicar: orgánicas, bioquímicas, químicas y clásticas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, profa. No, profe. Un video, si alcanzamos a ver. Si no se escucha, me dicen, por favor.
¿Sí se escuchó? Sí, yo sí lo escuché. Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha, maestra. Ahí va. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, aquí estamos. Sí, profe. ¿Sí se oye Claro, bien? claro. ¿Sí se Me escuchaba querías bien? llorar, ¿verdad? ¿Por qué? Está muy triste eso. Bueno, tuvo un giro medio negro al final, ¿no? Ya se tornó como más del tema de No es la un giro negro, es la realidad. O sea, no es algo triste, es lo que realmente está pasando. Entonces no es como de, ay, qué feo es de que eso está pasando por culpa de lo que estamos haciendo. Así es. Les voy a compartir la liga. ¿Se escuchó bien? Sí, Sí, se escuchó bien. Sí. Ah, ok, bueno. Entonces no se los voy a publicar por si lo quieren volver a revisar. Ella pues se dedica a la Tara Dodzik. Ella es astrobióloga, de hecho, o sea, no es geóloga, como la doctora que escuchábamos el día de ayer, pero se dedica al estudio de las rocas precisamente porque están también bajo el misterio, ¿no? De cómo todo esto se dio lugar y cómo es que ocurrió, si veían que ¿qué veían, por ejemplo, de las aguas termales? Y ahora sí van a ir con otra perspectiva cuando vayan a Araro. ¿Qué decía de las aguas termales? Que ahí Que pudo haberse originado la vida. Sí, no es lo más cercano a las albercas que les comentaban antes, ¿no? Todo lo que se originó del origen de la humanidad a través de la mezcla que ocurría. El agua, todo ay, se me fue el nombre, pero todo lo que el caldo, se me fue el nombre, alguien que se acuerde, el, así le llamaban al agua o donde las piletas donde se originó la vida, ¿no? Ay, es caldo, pero no me acuerdo la otra palabra, se me fue. Pero sí me entienden, o sea, el punto es que habla de cómo viene la vida precisamente de esa interacción con las rocas y todo lo que tenía alrededor, ¿no? Eh, el caldo primitivo, ya me acuerdo. ¿Lo han escuchado? Ese término. Sí, Yo no lo había escuchado así. Es un análisis que hacían sobre todo lo que había y qué fue el chispazo, ¿no? O sea, qué fue lo que hizo el cambio de que fuéramos microorganismos y bacterias ahí entre un caldo caliente a 3000 grados centígrados y que diera la pauta para que ocurriera la evolución y empezara la vida humana, ¿no? Entonces, ¿Se si lo refiere a ven, la teoría de Oparin-Haldane? sí, Ok. pero eso también lo ven o sea, los geólogos y la parte una de las partes de la geología se enfoca en eso, ¿no? Como les decía. ¿Me vas a decir algo, Viviana? ¿No? no. Ah, ¿o Janet, Viviana? ¿Tampoco? No, profe. Ah, ok, es que como que se prendía el micrófono. La importancia del análisis, ¿no? De cómo una roca prácticamente te dice la historia de un lugar, de nosotros, y hablamos a lo mejor de las rocas sedimentarias, o de qué puedes encontrar ahí, ¿no? Más allá del beneficio económico que obviamente buscamos, lo que nos platica de todo lo que hay alrededor o lo que pasó alrededor de esa zona durante muchos años. Entonces es una de las cosas pues más importantes, ¿no? Si a alguien le latió esa parte de geología y le quisiera seguir por ahí, pues hay bastante campo en el cual aplicarse y creo que hay en Guanajuato, en Zacatecas, San Luis Potosí, son las zonas donde hay un poco más de actividad de ese tipo, ¿no? Minera, pero más enfocada al conocimiento de las rocas y los minerales. Espero esta parte les haya enseñado algo que no sabían antes. No sé si tengan alguna duda, queja, sugerencia de alguna otra cosa.
¿Ya tienen su colección ahora sí de minerales? Sí. Sí, maestra. Ya. ¿Dónde Sí, la los de, encontraste? ¿Ya también? ¿Los de los de Coneo? minerales no los pude encontrar, pero los de las rocas sí los pude encontrar, eso sí. Ok. Bueno, con que tengan las de las rocas, esas son las más próximas. Es decir, ahora sí, la próxima semana, el miércoles, las vamos a analizar. Eh, si tienen por ahí algo cerca para despedazarlas también, iba a decir un molcajete, pero bueno, no. Algo que puedan utilizar para machacarlas, también lo vamos a utilizar para que puedan observarlas mejor. Pero ahí les pongo los detalles en la práctica. Si no hay alguna duda, chicos, pues nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Nos Gracias, vemos. maestra, Nos igualmente. vemos. Nos Igualmente, vemos. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.